que viva dentro de un edificio, sea una casa o un edificio de departamentos, sabe que esta requiere de un mantenimiento permanente. Una mancha de humedad, una pequeña gotera, un problema eléctrico, hacen que uno tenga que estar haciendo regularmente pequeños arreglos que van generando pequeños gastos. Quien viva en un edificio de departamento sabe que para esto se paga una cuota mensual, que es la que permite ir sosteniendo este mantenimiento permanente y se va haciendo un pequeño pozo para tener una reserva en el caso de que haya un imprevisto de mayores dimensiones, para entonces tener ahí los recursos para poder solucionarlo. Si esto es lo que sucede en un edificio de una vivienda, un edificio de departamentos, imagínense lo que será en un gran edificio, en un edificio público, un edificio centenario, en un edificio patrimonial. Por algún motivo que a mí se me escapa y que no es lo que vamos a discutir ahora, pareciera que el mantenimiento no es una cosa constante y recurrente a lo largo de todo el tiempo. Lo que lleva a ver que los edificios empiezan a deteriorarse de a poquito, empiezan a notarse pequeñas faltas, pequeñas fallas, cosas se van rompiendo, se van arruinando cada vez más, se van haciendo algunos emparches, pero que no terminan de resolver la gran cuestión, hasta que en un momento dado llega alguien y dice: muchachos, hay que hacer una puesta en valor. Para hablar sobre puesta en valor, todos me recomendaron hablar con Bettina Kropf, arquitecta máster en restauración de monumentos. Ella me recibió en su oficina en el Centro Cultural Recoleta. ¿Qué diferencia hay entre restaurar, reciclar y remodelar? Yo cuando estoy restaurando, estoy recuperando una esencia original, o sea, desde el edificio en su origen, o bien con algunas modificaciones que considero son valorables, ¿no? Es decir, yo recupero. Reciclaje, te voy a transformar el término quizás un poquito, pero mi reciclaje viene de ciclaje, que es un barbarismo. Entonces, en general, me gusta el término rehabilitación y refuncionalización en otras medidas. Rehabilitar es volver a asignarle a un edificio la vitalidad que tenía con la misma función, o bien con otra función, vida nueva. Y luego remodelar, para mí es algo que bueno, es ahí donde empiezan todos los cuidados, en donde puedo llegar a distorsionar la esencia de un edificio, porque el mismo término te lo habilita. Remodelo, o sea, hago de nuevo algo. El caso del Cine Teatro 25 de Mayo, ese es un buen ejemplo de rehabilitación, recuperando la función que originalmente tenía de cine y teatro y ampliándolo, porque se incorporaron talleres de un centro cultural. Esa operación es claramente para mí una rehabilitación, una refuncionalización. Una de las cosas que se hizo en el Teatro Colón es restauración, una de las intervenciones, el tipo de intervención. Se restauraron las fachadas, los vitrales, espacialmente se restauró. Uno de los edificios que sufrió, aunque no sé si sufrir es el verbo más justo, las 3 R's, restauración, reciclaje, remodelación, es la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo Nacional. Quedó re linda y todos los fines de semana se forman colas de gente esperando para visitarla. Las intervenciones fueron realizadas por concurso, lo cual posibilitó el trabajo de distintos estudios arquitectónicos donde cada uno aportó su cuota de conocimientos en su especialidad. El patio de honor, más conocido por motivos obvios como Patio de las Palmeras, fue totalmente restaurado. El Salón Eva Perón, en cambio, amplió su uso, se lo recuperó como salón de reuniones. Y por otra parte, el Salón de las Mujeres se lo reutiliza como sala de prensa.
Para hablar de una intervención en concreto, fuimos a conversar con los arquitectos Daniel Diez y Gastón Echeverri, quienes junto a Patricio Pellanis integran el estudio Diez Echeverri. Ellos, junto al estudio Chiurazzi Díaz, hicieron la intervención en el Salón de Escritores y Pensadores Argentinos. ¿En qué consistió el trabajo que hicieron ustedes en Casa Rosada en cuanto a la restauración y remodelación, sería, o cambio de usos? Bueno, esto fue una convocatoria dentro de lo que era el marco del Bicentenario, y la idea era poner, dentro de una de las áreas que era la sala de prensa, una puesta en valor funcional y, crear como una especie de estudio de televisión para que puedan grabar, procesar, editar en los salones que estaban bastante degradados. Como eso implicaba un cierto expertise en todo lo que era la parte de transmisión y televisión y lo que se necesitaba, bueno, nosotros a partir de eso trazamos un master plan de ese salón con algunos salones aledaños para que puedan servir de apoyo para todo lo que se pudiera hacer para televisar y grabar, inclusive para editar. El área realmente era una propuesta integral, había salones para traducción simultánea, toda la parte de apoyo. La verdad que era algo interesante, y después el programa fue mutando, se agregaron algunas áreas también, como por ejemplo un ascensor presidencial para poder coser todos los niveles que no pasaba. Entonces, dentro de la propuesta propusimos distintos lugares de intervención, con lo cual desde la aduana Taylor hasta, desde lo que era el hall de entrada, que se vinculaba con la Casa de Gobierno, hasta el segundo piso, donde estaba este salón. ¿Cómo fue la interrelación esta entre la tecnología de punta, la tecnología de televisión y un edificio centenario? Es bastante interesante porque, por un lado, lo que había que hacer era adecuar tecnológicamente el edificio para las necesidades, y por otro lado lo que había que hacer era mantener un fresco, mantener la estructura portante del edificio. El edificio es un edificio de 100 y pico de años que había que respetar un montón de cosas, y bueno, adecuar el programa nuevo a este layout que ya está. Había muchas especificaciones técnicas para las empresas y en el pliego de licitación que apuntaban justamente a preservar. Algunas cosas se podían, otras no, pero la propuesta integral, lo que buscamos es que la caja, la matriz, siga siendo originaria, y las intervenciones fueron justamente, buscamos materiales como vidrio, que generen transparencia y no tanta invasión visual, sino que los elementos como era el control, las salas de apoyo, que tengan cierta como fluidez y que no tengan peso dentro de lo que era la caja. En realidad tratamos y no pudimos, porque imagínate que estábamos hablando de paredes que tenían 60, 70 centímetros, con lo cual no podía atravesarlas. Entonces el apuntalamiento de eso era muy difícil, había sistemas de bovedilla. Esto es una construcción que data de 1870 en adelante, creo que como está actualmente, 1896 fue la casa, que quedó más o menos la matriz definitiva. La cantidad de iluminación que necesita la televisión nos llevaba a pensar en un cielo raso especial. No lo pudimos hacer porque había que mantener esa matriz y había que respetarla. Entonces tratamos de conjugar las dos cosas. Un ejemplo de lo que nos dice Gastón Echeverri es el Salón de los Científicos, salón que da a Plaza de Mayo, uno de los pocos espacios originales del primer Palacio de Gobierno proyectado en 1882, a la vez que fue el último salón que utilizó Perón como presidente el 12 de junio del 74. Más allá del valor arquitectónico, hay una importante carga simbólica. Los espacios tienen su propia historia. Cada moldura, cada mueble, cada escultura fue testigo de momentos cruciales de nuestra historia. No puede intervenirse así nomás. ¿Cuál es el sentido, si es que lo tiene, de la puesta en valor de un edificio? La tiene. La intervención en el patrimonio, el chiste de intervenir a un edificio existente es para mí recuperar el mensaje y el testimonio que ese edificio
tiene a lo largo del tiempo. El tema de que poner en valor como acción, a mí el término poner en valor engloba muchísimas acciones sobre el patrimonio, a veces hasta desmanes. Entonces, la verdad que prefiero ser como muy precisa cuando uno fija el alcance de una intervención y dice, bueno, hago una restauración con actualización tecnológica, conservando entonces la función que tiene ese edificio. A veces lo amplío, lo rehabilito y lo amplío. A veces estoy haciendo una operación de refuncionalización, o sea, cambio la función del edificio y en eso entran otras cuestiones en juego. Pero bueno, esto es lo bueno cuando digo, hay cosas, todo se engloba con la puesta en valor. Vuelvo a decir, me condiciona un poco con el tema de ponerle, porque todo el mundo llama a todo ponerlo en valor y a veces... Han cometido grandes crímenes. Grandes crímenes a partir de la puesta en valor. También puede intervenirse modernizando el aspecto general. Un espacio de circulación, un pasillo, que pasaría inadvertido por sus dimensiones, su espacio y su función, fue resignificado, convirtiéndolo en la galería de los ídolos populares. Nosotros entre los especialistas de patrimonio tenemos como una frase o un pensamiento que es si conociendo bien la historia puedo desentrañar el presente y plantear con mucha mayor claridad y planificar el futuro. Digamos, parece una verdad que como que es lógica, pero que esa reflexión para mí es una de las más importantes de los por qué, en este caso, intervenir en edificios existentes, entrever su esencia, descubrirlo, conocerlo, no por una cuestión nostálgica y romántica. Digamos, hay metodologías claras para intervenir y cómo intervenir. La mirada atenta de los restauradores permitió descubrir pinturas que realizó algún artesano anónimo que fue cubierto por manos y manos de pintura hace muchísimos años. En las enjutas, esos espacios triangulares que inscribe el arco en un segmento cuadrado de pared, se reconocen hoy imágenes mitológicas de grifo, una combinación de águila y león. Y me pregunto, ¿pueden convivir estas maravillas escondidas con la tecnología de punta? Ahora vamos a seguir conversando con los arquitectos Daniel Díez y Gastón Echeverri. Vamos a ver cómo abordar la complejidad de lograr de modo armónico la convivencia entre un edificio patrimonial centenario de alto valor simbólico con la tecnología de punta. Porque los granaderos siguen y la tecnología cambia. ¿Cuáles son las variables que tuvieron que tener en cuenta al momento de desarrollar el proyecto? ¿Cuál fue el programa de necesidades sería, no? La idea fue un poco crear un contrapunto entre lo que era la matriz original de la casa y el tema que nosotros, justamente teníamos que mostrar, que era la televisión, que era la alta tecnología, la comunicación visual. Lo incorporamos con materiales como el vidrio, el acero. Trabajamos desafiando un poquito el tema justamente estructural, todo lo contrario de lo que era la casa, que es pesada, que tiene bovedilla, perfiles, todo que tiene que ver con su época. Nosotros lo que tratamos justamente de alivianar, salvar luces con perfiles mínimos, justamente una losa pero muy delgada donde teníamos compactado piso ducto, cielo raso, el tema estructural. Todo el piso se lo levantó para hacer unas canaletas que tenían más o menos 60-70 centímetros de ancho, donde iba toda la parte de cables. Imagínate, todos los canales tenían que llegar ahí, todas las cámaras tenían que llegar ahí, todo eso vos lo veías y
o sea, no sabía dónde estaba. Bueno, ese era un poco el mérito, hacer desaparecer toda la complejidad de la tecnología que te requiere el tema de la televisión. Pero además cuando nosotros llegamos, todo lo que era el cablerío que había suelto por todos lados, cada canal se enchufaba donde quería, ponía su fibra óptica, su microondas, era realmente un espanto. Y hubo que ordenar todo eso, ser muy claro para que llegue todo y sea prolijo y sea un lugar que se pueda, que funcione, que sea prolijo y que se mantenga ciertas condiciones. Pero también había otros detalles, porque esto que mencionábamos de la estructura portante y de las puertas muy lindas, nosotros por ejemplo teníamos que diseñar una tarima muy cómoda, muy amplia, donde pueda exponer, en el caso de la presidenta y los ministros, y bueno, hubo que hacer los detalles constructivos y hubo que armarlo ahí adentro, porque era imposible armarla en taller y traerla hecha. Por consiguiente, eso también devenía en distintas etapas de trabajo, porque generaba inconvenientes, porque había soldadores ahí trabajando. Esa es una de las situaciones. Muchas cosas hubo que tener en cuenta, porque no entraban ni por los ascensores, ni por las escaleras, ni por las puertas. Lo que me acuerdo era, por ejemplo, lo que era la tarima para las cámaras de televisión, que nosotros decíamos, bueno, ¿cuántas cámaras puede ser? Y en general serán 4 medios, serán 2 más, bueno, pueden ser 10. Pero ¿qué pasa? Y sí, pero cuando viene Lula, ¿entendés? Sí. Vienen todos los medios. Entonces, ¿cuántas son? No, en realidad necesitamos 20 cámaras. Entonces, bueno, vos decías, durante todo el año diseño para 4, 5, 10, pero puede ser que tenés un evento y tenés que mandarlo a 20. Conclusión, hicimos una tarima que era telescópica, con lo cual tenías, porque si no te ocupaba el doble de espacio. Estaba más elevada, tenía vidrios para que no el público cuando estaba, que no se lleve puesto una cámara. Entonces, todo eso formaba parte de la complejidad del programa. Por eso había que hablar con cada uno de los personajes intervinientes dentro del funcionamiento del salón de conferencias para poder amalgamar todo esto que había que hacer. ¿Cuál es, genéricamente hablando, el mayor obstáculo en la puesta en valor de un edificio? Diría que algo... yo creo que el tema, justamente el obstáculo quizás es poner el equilibrio del hasta dónde puedo intervenir un edificio sin distorsionarle su esencia. Cuando uno valora el edificio, se está diciendo en esos términos, no solamente dice, ay, qué bonito, es histórico, no. Si le valora lo estético, lo estilístico, ahí apunta. Siempre teniendo en cuenta que el edificio es un sistema complejo y es integral, porque no es que le podés respetar, no sé, la fachada y el organismo pasa por otro lado. O sí lo podés hacer, como poder se puede hacer muchas cosas. O sea, es en qué sentido esto significa que no le quitas la esencia. A eso me refiero yo con el tema de quitarle la esencia a algo. Conceptualmente está claro. No queremos quitarle la esencia a la obra a intervenir. Pero vamos a ver que en la práctica esto ofrece obstáculos impensados. ¿Cómo recuperar lo que nunca se conservó? Un desafío al ingenio. ¿Cómo fue este trabajo interdisciplinario con los especialistas en puesta en valor? Era interesante porque, por ejemplo, había que sacar las pinturas de las puertas, era un chisme de obra, para que todas quedaran igual. Y había puertas distintas, y durante distintos gobiernos se fueron haciendo reparaciones, y entonces ya había que enfrentar los problemas típicos de ver cómo eso quedaba empatado con todo lo que queríamos hacer. Más los colores, que no sean colores estridentes, que no compitan con el edificio en sí mismo.
Recuerdo problemas, por ejemplo, como las puertas estaban pintadas, una de las propuestas fue, bueno, restaurar las puertas al color natural y original. Bueno, había, imagínate, como 20, 25 puertas que rodeaban ese salón. Empezamos ya con la obra licitada y en marcha, con una empresa trabajando. Se empezaba a hacer el lustrado, todo eso, y nos dábamos cuenta que las puertas estaban remendadas, emparchadas, con distintas maderas, con lo cual estaba quedando peor lo que queríamos hacer que si estaban pintadas. Nos dimos cuenta porque estaban pintadas. Con lo cual ahí hubo que salir a rescatar puertas de otros lugares de la Casa de Gobierno como para poder poner en ese área. Sí, hubo que teñirlas para que al final queden todas, Claro. parezca que son originales. Y en realidad, bueno, las puertas son originales, pero el color no. Ese tipo de cosas. ¿Cuál fue la mayor satisfacción al momento de terminar este trabajo? Que haber trabajado en la Casa Rosada y haber dejado una pequeña impronta ahí, creo que para nosotros, para todo el equipo, es como un orgullo. Más allá de que la obra terminó bien y que quedó bien y funcional a lo que nosotros queríamos, creo que haber trabajado ahí es como un ícono, es una cosa linda. Evidentemente te das cuenta, o sea, cuando llegas ahí ves el peso del tiempo y decir, la pucha, estoy en un edificio, o sea, que es representativo de los argentinos, que tiene un valor patrimonial importante, y nos dimos cuenta también que se los estaba restaurando integralmente. Nosotros hicimos una parte muy chiquita, pero bueno, te da la satisfacción de formar parte de un equipo que estaba mejorando la calidad de lo que es ese edificio, porque evidentemente sucesivos gobiernos le fueron cada uno poniendo su impronta y no había como un plan maestro. Creo que ahora la idea en realidad es conservarlo como un lugar más protocolar y no como el lugar funcional que era cuando nosotros lo vimos, porque te das cuenta que era oficina tras oficina, entrepisos, crearon un montón de entrepisos que Sí. tengo entendido ahora justamente los están como sacando, alivianando. De hecho, el puerto, todo eso ya lo eliminaron porque justamente un edificio con tantos años, el peso de lo que era un Sí, helicóptero, la vibración. o sea, lo hacía vibrar y evidentemente repercutía en lo que era la estructura. Yo creo que algún día la sede de gobierno se va a mudar de ahí, eso va a terminar siendo un museo o algo parecido. Porque tampoco creo que sea tan funcional ahora para mantener que haya un presidente y su gabinete trabajando ahí. Veremos, son cosas personales. ¿Cuál es la mayor satisfacción al momento de terminar una puesta en valor? Pasa esto, que en patrimonio lo que se perdió, se perdió. Estas son las cosas que cuando uno dice las satisfacciones, sí es la adrenalina del durante, del hacer, es una gran adrenalina lo que implica. Cuando uno atraviesa un andamio, lo cuelga en el aire y abajo tiene piezas de valor, y bueno, esa es una adrenalina que tiene que ver con el riesgo y te puede generar satisfacciones si sos aventurero y te gusta el peligro. Por eso digo, a mí la obra me gusta en la satisfacción y me genera satisfacción, pero la satisfacción mayor es cuando uno lo ve en acción ya al edificio. O sea, nombré varias veces el caso del 25 de mayo. Saber que ese edificio estaba por ser asignado a otro uso, a una bailanta y demás. Y escucharlo la noche en que sonó el coro del Colón en el escenario y volverlo a escuchar y a sentir y ver en el salón bailarse el tango, que era donde se hacían los té danzantes barriales, y verlo en acción al edificio nuevamente, es la mayor satisfacción que uno puede tener desde el punto de vista de recuperar un edificio de valor, ¿no? El Salón Eva Perón fue totalmente refaccionado. Este salón, que da al balcón en el que Evita se asomó por última vez,
fue dedicado a su persona. Para esto, se recuperó su escritorio y también el hogar que estaba en el último lugar que ella habitó, la demolida mansión Unzué. La restauración, el reciclaje y la remodelación del patrimonio arquitectónico implican un estudio riguroso y a conciencia de muchas variables en juego, la llamada puesta en valor. Y me quedo con el concepto que tiró la arquitecta Bettina Croft. Solo conociendo bien la historia, puedo desentrañar el presente y plantear con claridad y planificar el futuro. De eso se trata. Last century, modern, modern, modern. Last century, modern, modern, modern. DVD